Hola equipo de Diamantes Latinos, yo soy Gaby Forsberg, su triple Diamante, y como lo prometido es deuda, estoy aquí con nuestra Diamante Presidencial. Yo sé que muchos de ustedes no la conocen, pero aquí se los voy a presentar porque ella es mi patrocinadora y una de mis mejores amigas, Kristen Martin. Hola. Es todo lo que puede decir en español. So, vamos a entrevistarla, estamos aquí en Florida, vinimos al evento de Green Carpet. Ha sido una experiencia increíble. Yo quiero que todos estén en enero aquí con nosotros o en febrero, no sé cuándo va a ser la conferencia, pero vamos a hacerle las preguntas que nos hicieron ahí en el grupo para que ella nos comparta un poco de su visión y de cómo ella ha tenido éxito en el negocio. So I'm gonna our team, they made up some questions that they want me to ask you because they want you to share a little bit about the business and the success and how to get to where you're at right now. So, la primera pregunta que mandó Ceci Garza dice que ella quiere saber cuánto le tomó en llegar a Presidencial. So, how long did it take you to get to Presidential? It took me 2.5 years to go Presidential. 2.5, 2 años y medio le tomó. So when you were starting as a distributor, le voy a preguntar, cuando ella empezaba como distribuidora, ¿cómo es que ella le hizo para compartir el negocio si no tenía una historia, si no tenía todavía el éxito? Cuando ella estaba empezando, ¿cómo le hizo para empezar a inscribir a distribuidores y a empezar a crecer su equipo? So when you were first starting as a DT, how did you grow if you didn't have a story to share? You weren't like this super successful. We all start from zero. Right. So how did you do it to start growing? Okay, well, everybody starts at ground zero, so nobody starts with more of an advantage than another person. So honestly, I tried the one wrap, loved my wrap results, and just was so excited and passionate about it. I never actually personally thought for 1 second that I didn't have something amazing to offer. I never really second guessed myself. I never said, oh, I'm just this or I'm just that. I honestly thought, I've got this amazing product. I need to tell every single person about it. I didn't know about any of the other products, and I just knew what the wraps worked. It did something amazing for me, and that so many people could, have amazing results from it as well. So it's really what I did. Okay, entonces ella nos dice que ella tuvo resultados increíbles con su primer wrap. Luego les voy a pasar la foto de ella, pero ella nunca dudó. Ella siempre tenía una seguridad cuando hablaba con las personas. Y nada más lo compartía, no se puso a pensar de que es que no tengo una historia o solamente apenas estoy empezando, ¿qué les voy a decir? No, o sea, ella fue y tenía una pasión y una emoción por ver sus resultados, que eso es lo que la motivó a simplemente ir y hablar con todo el mundo. En realidad no necesitas una historia, y si quieren una historia pueden compartir la historia de alguien más arriba, no necesariamente tienen que tener una suya propia, pero hay muchos de nosotros que podemos relatar lo que este negocio ha hecho para nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es, vamos a ver en el transcurso de estos 2 años y medio si ella ha pasado por momentos difíciles. Have you ever felt in these 2.5 years like given up or, been, I don't know, there's times that you just kind of second guess this business? Yeah, there's been times when I have felt discouraged. I grew very quickly just through my passion, excitement, and just whatever. I just grew so fast. And when I reached double diamond, there was a time when I definitely was second guessing myself. We all go through ups and downs. I grew so fast and things slowed down a little bit, and I thought, oh no, this is the end of it. I was thinking, is this going to keep going? And so I definitely was second guessing myself, got myself in a real bad funk. And of course, what comes with that is that you no longer are growing your business as well, because people can sense that you have an attitude or you have disappointment and whatnot. So there was a time, but I realized, okay, I think there's really something about this. I need to keep going. Of course, I was already starting to experience that freedom, and I did realize that I needed to shake it off. I listened to some really great YouTube videos of people who are successful, their stories, Jump the Funk by Mike Patillo, and realized I just needed to get over it, keep going. And now, a year and a half after I wanted to quit that, I'm Presidential. Dice que ella en 2 años y medio definitivamente sí ha sentido a veces la desmotivación. Ella creció muy rápido. You went diamond in 2 months.
and then double? 4 months. 4 months. Okay, so ella llegó a diamante en 2 meses, a doble diamante en 4 meses y se mantuvo como doble diamante por 1 año y luego ya promovió a triple. Y sí pasó por momentos difíciles, pero lo que ella dice es que ella siempre empezó les voy a contar un poco. Tenían muchas deudas cuando ella empezó y ella está casada y ella es cosmetóloga, entonces ella conocía mucha gente, pero se ponía a ver videos de YouTube. Hay muchos videos de diferentes líderes que les van a ayudar cuando se están sintiendo desmotivados. Hay una que se llama Jump the Funk, que es de Mike Portillo, es uno de los líderes de la empresa. Y eso le ayudó a ella a seguir adelante en esos momentos cuando te sientes que no quieres seguir. Dice que llegó un momento que no sabía si ya había llegado al tope, o sea, que si no sabía si había más. A lo mejor dijo, ya hasta aquí llegué y ya no se puede ganar más. Pero la realidad es que ahora es presidencial. What's the average income of a presidential? $16,000. Como $16,000 al mes es lo que gana más o menos un diamante presidencial. Y definitivamente hay mucho mercado, mucho por crecer, no vamos a ningún lado. Okay, so they want to know, how do you recruit loyal customers? ¿Cómo es que ella inscribe a clientes leales? ¿Cómo le hace para conseguir? ¿Dónde los encuentran? Okay. Well, the first thing is that I don't recruit anybody because I am not interested in just signing somebody up to sign them up. I'm all about sharing. Recruiting is not what I'm doing whatsoever. I'm going out and I'm passionate and excited about my product. I have my testimony. I share my results. And so I'm not going out and saying, I just want to sign up anybody who breathes. I want people who I know that can benefit from the product. And of course, that's everybody, but I go into it with a really pure heart, and I'm like, I want to help you, not just get your money. That's awesome. Ella habla de que ella no está aquí para reclutar clientes. Nuestros productos cambian vidas y yo creo que eso, muchos de nosotros vamos con esa mentalidad, no de la cantidad de gente que inscribes, sino de realmente compartir estos productos con personas que les van a cambiar su salud, que les van a cambiar su confianza tal vez en sí mismas, porque les va a cambiar su cuerpo, les va a cambiar toda su perspectiva de ellos. Entonces para ella es hacerlo genuinamente, compartir con otros, no hacer una venta solamente y luego olvidarse del cliente, sino realmente ayudar a alguien a encontrar los productos que le van a cambiar la vida. Okay, Kristen, so last question, I think these are all so good, is what do you do daily? Vamos quieren saber qué es lo que hace ella día a día para motivar a sus distribuidores. What would you say are daily tasks or activities or that you do to keep your distributors motivated so that they can reach their goals and so they don't give up in the business when they go through tough times? So one of the things that I have learned is that you can't motivate your distributors, but you can inspire them. So I try to help my teammates see the things that I'm doing on a daily basis. I lead from the front and not from behind. I don't push my distributors. I pull them in and help them see what it is that they can be doing to be successful, and not just you do this and you do this. I already did that. I don't need to do that. I'm doing the same things every day that I'm helping my distributors learn to do. The other thing too is that you have to help your distributors understand why they want to do this. It's not enough to just say, oh, I just want to make some money. Help your distributors understand why. We say, what's your why? Is that, to change your family's your legacy? Is it to put your kids through college? Is it so that you can afford to take your family on vacation to get out of debt? Whatever your why is, it has to be big enough to work through excuses and the things that get in the way. So you inspire your team by showing them that you're doing everything that you ask them to do, and then you make sure that you are giving your team solid advice on top of that, and really helping your team understand why this is such a good opportunity. Ella dice que ella no motiva a su equipo, sino que ella quiere ser una inspiración, y ella trata de ser una inspiración para el equipo, y eso se hace al poner el ejemplo. Uno como líder tienes que
no es decir, haz esto otro, es mira cómo lo estoy haciendo yo, hazlo conmigo. Entonces, ella sigue los pasos al éxito cada mes y es bien importante que, igual que como los clientes leales, ella dice que no está aquí para reclutar distribuidores, sino para ayudarlos a ellos a ver esa visión. ¿Y cómo vas a vencer esas objeciones? Es que tienen que tener una razón muy poderosa de por qué empezaron este negocio. ¿Cuál es su razón? Si lo están haciendo por salir de deudas, por sus hijos, por cualquier razón, por sí mismos, por tener una mejor salud, tiene que ser algo bien fuerte, que a pesar de que pasen por cosas difíciles, por etapas donde a lo mejor bajan el volumen, bajan las ventas, no se van a dar por vencidos, van a seguir adelante porque su razón por hacerlo es una razón muy poderosa. Entonces, pues eso es lo que ella nos aconseja. Quiero ver ahora. Yeah, I want to add one more thing. Well, a couple more things too. You want to lead your team with kindness and generosity. Don't make this all about you. Make it about your team. If you go in with the mindset that you want to lead your team so that they can be successful and it's not just about your success, then you'll be 10 times more successful because your team is going to see that you have love and compassion for them and you consider them above yourself. So that's very important. The other thing too is to plug into your team. Even, we speak different languages, but it doesn't matter because we have the same heart. We have the same reason why we do things. And I want to talk to you and I want to be able to spend time with you, and we can figure out those ways. And yes. we don't want anybody to feel like they need to be separated. We want everybody to feel like they can come together because we're one team, one mission. And plug in and feel free to ask questions. Use our pages in Spanish and English, and whatever you need, we're here to help you. Ella dice que como líder algo bien importante es que el negocio deja de ser para ti, sino que se trata de tu equipo. Trata a tu equipo con amor, con compasión, con generosidad, siempre pensando en cómo ayudarlos a ellos y enfatiza mucho el que quiere que todo el equipo latino se sienta que es parte de su equipo, que no estamos separados los de español con los de inglés. Somos todos un equipo, una misión. Todos somos parte de la familia It Works y que estamos aquí para ayudarlos, que no importa, vamos a buscar la manera de hacer más entrenamientos, hacer más videos motivacionales, así tengamos que hacerlos como estamos haciéndolo ahorita, traduciéndolo en vivo, pero que vean que hay mucho futuro en esta compañía, que les va a cambiar la vida, que se trata de ir a cambiar vidas de otros para que nos cambie la nuestra. Hacerlo con integridad, hacerlo con amor y hacerlo con una pasión. Siempre estar buscando esa pasión dentro de nosotros, eso que nos motiva a seguir adelante y que no se muera esa chispita que nos hizo empezar en un principio. Seguir creciendo como distribuidores y conectarnos en el grupo. Para eso están los grupos de Facebook, en estar conectados siempre, porque trabajando solos no van a llegar a ningún lado. El trabajar en equipo va a ser lo importante. Thank you so much. I love you. I'm so glad we got to spend these last days together. Kristen vive en Rochester, New York. Le dimos la sorpresa, ella no sabía que veníamos aquí a verla en Florida, pero pues vamos a estar en contacto con ustedes. Y pues cualquier cosa que necesitan también le pueden mandar mensajes o por medio de mí nos podemos poner de acuerdo para alguna llamada, lo que necesiten. Así que pues nos vemos la próxima y vamos con esos pasos al éxito. Si van por su promoción ese mes, no dejen, todavía faltan días. Recuerden que está el 2x1 hasta el martes. Distribuidores se inscriben, reciben una caja gratis. Los puntos para el crucero son dobles. Así que les mando besos. Bye. Adiós.